Hola, ¿cómo estamos? Pues vamos a seguir hablando de la historia de Francia, en la que habíamos comentado toda esa majestuosidad de esa época de la Bella Época, ese transcurso de la historia en donde Francia va a tener una brillantez en muchos sentidos, porque estaba eh, en la pintura, en la literatura, en la poesía, en todo ese romanticismo y en toda esa picarez que tenía Francia en la Bella Pop, y que era prolífica, encantadora realmente y sexy. Pues todos esos acontecimientos que están pasando en Francia llevan, se puede decir que en corrientes internas, problemáticas en las que se está gestando movimientos muy severos para Francia. Aquí vamos viendo cómo todos esos avances en las que los fuertes vientos se están haciendo situaciones, porque así como hemos hablado de que toda esta gente tenía pues acceso a tener todas estas grandes cosas de Francia, pero no eran todos. En Francia también estaban todos los pueblos que estaban en la miseria, o sea, se estaban gestando paralelamente todos esos acontecimientos. Tanto había brillantes en Francia como también había mucha miseria, y toda esta miseria que se va a ir acabando con todos esos sueños dorados que se hicieron en la Bella Pop, en la que se va a ir fugando y se va a ir haciendo que se empiecen a padecer todos los acontecimientos que van a acarrear problemas directamente a Francia. Y aquí va a entrar un movimiento que se había estado gestando por todos esos vientos violentos que estaban en Francia, que es la Primera Guerra Mundial. En la Primera Guerra Mundial, en la que en los Balcanes el problema era con Serbia, y es el problema en que tuvo que ver todo ese imperio austrohúngaro, y que comprendía una compleja, enredada y sin sentido que llevaría a esa Primera Guerra Mundial, porque realmente no sabían la magnitud de que se estaba gestando esto. Aquí ustedes se preguntarán: oiga, pero no, ¿ya no vimos la Primera Guerra Mundial en Inglaterra? Sí, y la vamos a ver en todos los lugares donde hablemos de historia de Europa, porque la Primera Guerra Mundial estuvo en todos lados. Y ahorita que estamos hablando de la historia de Francia, tenemos que contar qué es lo que pasó en la Primera Guerra Mundial, pero en Francia. Ya lo vimos en Inglaterra. Ahora el problema es en Francia. Aquí todo este sinsentido que tiene esta guerra no es no es acabar con Europa, porque aquí era eh, destrozar a todos los habitantes, quemar toda Europa casi. Todo eso se va haciendo, todo este desarrollo, porque ya habíamos visto que desde 1815, con las guerras napoleónicas, se va a hacer esta alianza para evitar que las guerras agarren proporciones gigantescas. Aquí se van a ir haciendo acuerdos, y que esta guerra no es sino una pieza de los acontecimientos que estaban ocurriendo intestinos, y que va a hacer que todos los estados nacionales que se están formando tengan consecuencia, y que vamos a ir viendo que en 1830 hasta 1848, donde se hace una comuna de paz para que todos esos conflictos de unificación que se estaba dando en aquella eh, época, pues en cierto orden hay cierto control. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Aquí fíjense en qué va a pasar. Ya están formados los estados nacionales, pero faltan dos, que es Alemania
Italia. Estos estados nacionales que se están haciendo y que van a ir en cierta forma a romper todo ese equilibrio que se estaba dando entre estos imperios y las potencias. Tanto los alemanes como los italianos que se estaban unificando y que se estaban haciendo estados nacionales, se va a tener que recurrir a esa cultura de sistemas de alianza. Esto se había ya hecho, este sistema de alianza, eh, entre Inglaterra, Francia, pero después se les va a unir Rusia, y que aquí van a hacer esas alianzas, que el nombre de este acuerdo es la Entente Cordial. Es un arreglo que hacen ellos para que si atacan a uno de los países, ya sea Inglaterra, ya sea Francia o Rusia, intervengan ellos para ayudarlos. De eso habla esta alianza del intento cordial. Aquí vamos a ir viendo cómo se van a empezar a pelear. Se puede decir que se van a empezar a dividir. ¿En qué forma se van a empezar a dividir? Se va a unir Inglaterra, Francia y Rusia. Y por el otro lado se van a empezar a hacer los austrohúngaros, ¿sí? Que en esa época su emperador estaba pasando por problemas muy graves porque su hijo Leopoldo estaba casado con María Teresa de Austria, a una mujer que él no quería, y que él pues estaba llevando una relación con una amante, ¿sí? Y esta amante llamada María de Habsburgo en una reunión que ellos hacen, en una de sus entrevistas, se van a matar, se van a suicidar. Y este suicidio va a traer a este emperador pues en cierto desajuste de qué está pasando con su familia. Y aunado a que frente al lago de Ginebra, van a matar a Teresa de Austria. La va a matar un anarquista italiano en todo ese proceso de unificación que tenía la casa. Fíjense en que aquí la casa de Habsburgo, en la que este hijo de Leopoldo se va a morir, se van a suicidar, va haciendo que el corazón de este hombre pues quede con una pesadumbre muy grande. Y está este problema que se está haciendo entre todos los países de Europa. Todo este imperio que ya es muy poderoso y que los austrohúngaros, fíjense en qué va a pasar aquí. Aquí te tienen que auxiliar porque ellos son germanos. Los austrohúngaros son, tienen esta conexión con los alemanes porque ellos vienen de los Nibelungos. Esa fidelidad que van a tener desde Silfrido, que ya habíamos visto anteriormente, todos estos Nibelungos es como un pacto que se tiene, de ahí vienen, de ahí se originan tanto los austrohúngaros como los alemanes. Y aquí recordarán que están tan unidos en eso porque son tan antiguos que vienen desde el dios Oki. Todas esas situaciones que van a empezar entre austrohúngaros con alemanes, pues todos ellos son descendientes de pueblos germanos. Entonces aquí se van a unir y se van a pelear ¿con quién? Con Inglaterra, con Francia, con Alemania y con los países que se van a ir formando. Toda esta situación de las fuerzas nacionalistas que están metidas en medio de toda esta situación y que se van a introducir a Bulgaria, estos dos imperios que son atacados, todos esos pueblos de los Balcanes, que quieren ser nacionalistas también, porque aunque sean pequeños, ellos quieren quitarse de estas dos potencias, que son los alemanes y los austrohúngaros.
toda esta situación que se está haciendo y que va a dar por resultado que se empiecen a integrar grupos en los que se van a ir viendo. Aquí vamos a ir viendo que de los últimos Habsburgos, Francisco José, que va a ser su hijo, el último Francisco Fernando, el archiduque, que va a ir en una ocasión a Serbia y a Serbia-Segovina, y ahí lo van a matar. Todo esto va a ser un detonante porque todo ese atentado que sufren los Balcanes desde siempre y que han estado esta dinastía de Habsburgo, más de 600 años, queda terminada. Se termina el último Habsburgo, que es Francisco Fernando, y que que era el último gobernante. Cuando se hace ese reclamo a Serbia, ellos van a comentar de que no fue a nivel del país, sino que es un grupo terrorista. Un grupo terrorista que que ellos lo van a entregar, pero aquí no lo van a aceptar. Y toda esta situación que se venía haciendo ya desde la bella época que habíamos dicho, la Belle Époque, todo esto se estaba haciendo pues paralelamente y se estaba gestando ya todo este problema que se iba a hacer. Y el detonante pues va a ser la muerte de este archiduque. Y que aquí cuando se les va a reclamar, ellos van a decir que es un grupo terrorista llamados la Mano Negra, que son los que matan a ese archiduque. Todo dinastía, todos estos pueblos tan importantes como son los austrohúngaros, no van a aceptar las disculpas y va a tomarlo como un atentado directo hacia ellos. Aquí vamos a ir viendo, en la actualidad hay un grupo que optó por el nombre de este archiduque que se llama Frarberg. Este grupo Franberg es una banda de rock que toma ese nombre para recordar toda esa época, porque así es la historia. La historia se va a ir plasmando a través de la música, a través del cine, a través de la literatura y de la pintura. Ahí es donde se va contando todo esto. Y aquí van a empezar a querer invadir Serbia, que en realidad era uno de los problemas que se tenía, porque aquí nomás lo van a tomar como un detonante para hacer una cosa nuevamente de expansión y que van a querer ir a conquistar Serbia. Pero no hay que olvidar algo muy, muy importante, que Serbia es la frontera de Rusia. Y entonces, al llegar los austrohúngaros a Serbia y tomarla, pues ya les queda un paso entrar a Rusia y Rusia no lo va a permitir. Y entonces aquí van a empezar pues a estar ya todo esto pues ya muy mal, ya queriendo en cierta forma expandirse, y por supuesto que los demás países van a empezar a unificarse para no permitirlo. ¿Qué es lo que pasa aquí? Que como Serbia es la frontera de Rusia, estaban destinados a tener que participar. Ya habíamos visto que en aquella época una de las cosas que se estaba haciendo es querer destituir a todos los zares. Aquí recordarán desde la época de la dinastía Romanov, que vamos a seguir hablando, pero eso lo contamos en la historia de Rusia. Pero aquí ya se está gestando todo este tipo de situaciones. Pero lo que no van a contar es de que Rusia al principio no se quería meter, pero al ver que ya están invadiendo su frontera es cuando se mete. Pero aquí va a resultar un rey que hace gala de convencer a todas esas personas de Serbia, y van a hacer una resistencia que pues todos los austrohúngaros no contaban con eso. Y entonces aquí Serbia va a hacer toda esa resistencia, pero no tenían ni siquiera armas ni nada, y lo hacen con puro coraje.
toda esa situación que se va a estar dando y que después vamos a comentar quiénes son los que hacen el financiamiento de todas esas armas, ahorita lo vamos a dejar pendiente porque eso lo tenemos que explicar muy bien. Todo esto en las que van a hacer esa resistencia, aquí ya se va a tener que meter Rusia para la seguridad y impedir que todos esos austriacos puedan tomar lo que es la frontera. Todo ese sistema de alianza que se formaron en épocas pasadas y que decían que si se metía alguien con Inglaterra, se tenía que meter Francia y Rusia. Pues aquí, al meterse con Francia, automáticamente, al meterse con Rusia, automáticamente se tiene que meter Francia y se tiene que meter Inglaterra. Toda esta situación que se está haciendo y que los austrohúngaros son apoyados por los alemanes, se van haciendo los primeros bloques de los aliados que van a empezar a participar, en los que ellos todavía no sabían que iba a ser una guerra, pero una guerra de dimensiones que no tenían ni siquiera pues la concepción real, porque ellos pensaban que únicamente eran batallas. Aquí va a empezarse a hacer como decía Churchill. Churchill, ¿se acuerdan que es el primer ministro de Inglaterra? Él decía que si algún día había o que estallara algún conflicto, siempre sería en los Balcanes, que desde ahí empezaría. Pero también Bismarck, él decía, no vale Rusia, no valen los huesos de un hombre prusiano granadero. O sea, meterse en toda esa problemática que tenía Rusia, él decía que, pues, que la vida de un hombre, o sea, los huesos de un prusiano granadero, no valía la pena, porque así se comentaba, pero aquí se estaba ya haciendo situaciones que venían a hacer que se desequilibrara todos los conceptos ya preestablecidos. Fíjense aquí cómo vamos a ir viendo que todas estas situaciones desde la Bella Époque, que todo era resplandor, que todo era retroalimentación y que todo en cierta forma era brillante, como ya lo hemos dicho, paralelamente se estaba gestando todas estas guerras intestinas que estaban pasando y que Inglaterra, pensando que iba a hacer esa neutralidad y que va a hacer que protejan, como siempre lo ha sido, desde Bélgica. Inglaterra, al defender Bélgica, aquí va a empezar a atacar a los franceses y luego los rusos, que es ese bloque que se unieron, y luego va a entrar todo lo que va a venir desde Rusia, que pensaban ellos que no iba a entrar, desde Francia, que pensaban que tampoco iba a entrar, y desde Serbia, que pensaban que la podían invadir fácilmente y que no es así. Cuando se hace este inicio de la Primera Guerra Mundial, van a llegar en situaciones diferentes a la batalla, porque aquí se va a ir viendo cómo llega más de 1 millón de soldados, ¿sí?, en tren a empezar esa batalla. Y aquí vamos a ir viendo cómo entran siempre por Bélgica y que no les sirvió ni una ni dos guerras mundiales, ni el recuerdo de la batalla de Sedan, donde derrotaron los franco-prusianos. Todas estas situaciones no les sirvió de nada. Y aquí van a entrar en todos esos campos de Francia, por Bulgaria, y se van a meter los de Inglaterra. Esas neutralizaciones de Francia, tanto los austrohúngaros, van a traer esas tropas alemanas a todo el territorio francés. Y todo ese heroísmo se va a hacer por una insignificancia. Fíjense, aquí van a participar un grupo de taxistas en los que van a llevar a todo ese grupo de personas para que se empiece a iniciar la batalla. Este movimiento que aparentemente no tenía importancia,
fue una forma como de poder penetrar a mucha gente por medio de vehículos y que llegaran a esos puntos estratégicos donde va a tener todos esos acontecimientos. Pues miren, todo esto ha sido todo por hoy. Vamos a seguir viendo cómo se va haciendo una, eh, una batalla muy diferente, porque aquí va a cambiar las reglas. Aquí van a empezar toda esa introducción que van haciendo por Bélgica y que se van a involucrar otras colonias, porque recordarán que en esa época estaba toda los reyes que se habían distribuido por esa red que había hecho la reina Victoria, ¿sí? Y entonces en todos los puntos estratégicos estaban todos estos príncipes que en sí eran primos y que aquí va a hacer que sea diferente la forma de pelear alemanes contra franceses. Pues que pasen un buen día y esto ha sido todo por hoy.